¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apoyas. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy estamos con Eduardo Piñate, que es presidente de la Comisión de Economía. Yo pertenezco a la Comisión de Economía, pero hoy vamos a hablar como políticos. Así es. No a nombre somos constituyentes ambos. Él es presidente de la Comisión de Economía, pero vamos a hablar como políticos, de economía y de política. ¿Verdad? Yo quería, buenas noches, ¿cómo está Piñate? Buenas noches, Mario, un saludo a ti, a todos los usuarios y usuarias de BTV y de La Hojilla. Sí. Bien, voy a comenzar con un artículo reciente de Pascualina Curcio. Me interesa porque Pascualina siempre anda desmontando la tesis de que supuestamente Venezuela está en default. Es más, de hecho, sabe que recientemente Hoffman vuelve a insistir sobre el hecho de que nosotros estamos endeudados, que entramos en default, que no hemos terminado de pagar, y está hablando incluso de una cifra que necesitaría Venezuela para una inversión del Fondo Monetario, que es de 100.000 millones. Imagínate en tamaña deuda que quieren meter. Es más, de hecho, Hoffman habla de un 1%, no lo habla él, se habla de un 1% de comisión que él cobraría por esos 100.000 millones. Imagínate en dónde está metido, ¿no? 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, ¿no? Bien. Bueno, en el artículo, Pascualina dice lo siguiente acá. Vamos a ir mostrando incluso unos gráficos que Pascualina nos envía. Titulan los medios de comunicación en el mundo: Venezuela al borde de la quiebra por no poder pagar su deuda. Dice, es el momento de aplicar un embargo petrolero a Venezuela. Ni en quiebra ni en default. Compartimos los resultados de algunas cuentas, dice Pascualina. Primero, póngame el primer gráfico, por favor. La deuda externa de Venezuela a la fecha asciende a 97.313 millones de dólares, los cuales deben ser pagados
en 20 años contados a partir de hoy. Estos compromisos, en la medida en que transcurre el tiempo y se va amortizando el capital, son anualmente menores. Tú puedes ver ahí, Piñate, cómo la deuda. Fíjate bien que es bien importante que digamos que en 2017, que no aparece allí, sí, la deuda que se pagó fue de 17.000 millones y el promedio del barril estaba en 35, 36. Más o menos. Más o menos esa es la y ves cómo la de 2018 llega a 8.000 millones de dólares. Lo que vamos a pagar, corresponde pagar el año que viene. Lo que nos corresponde pagar. Y cuando hablamos de 8.000 millones, lo estamos hablando con un promedio de casi 60 o 55, promedio barril. Y puedes ver que la única, lo más alto que tenemos para pagar sería en 2020, más o menos aproximadamente a 11.000 millones de dólares, y luego empieza a bajar hasta el 2038, que el último pago de deuda sería de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Eso es para que veamos ya, o sea, si estamos o no estamos en condiciones de pagar la deuda, o como dicen ellos, que no la hemos pagado. Entre el año 2013 y 2017, es decir, en 5 años, la República Bolivariana de Venezuela ha pagado 71.700 millones. Tú sabes que el mismo Nicolás ha dicho en más de una oportunidad, coño, el dolor que da tener que pagar lo que pudimos haber utilizado en deuda social. Compromisos que se han honrado a pesar de la disminución del 66% del precio del petróleo, el cual pasó, ponme el otro gráfico, por favor, de un promedio de 103.46 dólares barril, ¿verdad?, en 2012 a 35.15 barriles en 2016. Ahí lo podemos ver. 2016. Ya ahora va subiendo otra vez el barril. El año 2016 fue el más difícil en cuanto al compromiso de deuda. La República debió pagar y pagó 16.041 millones. Lo hizo, a pesar de que el precio del barril de petróleo descendió a su nivel más bajo, 20 dólares barril, y los ingresos por concepto de exportación en el año 2016 ascendieron a 26.473 millones. Casi 70% de ingresos menos que en los años anteriores. Recordemos que el 95% de los ingresos de divisa de Venezuela provienen de la exportación de petróleo, por lo tanto la variación del precio de este recurso afecta directamente la disponibilidad de ingresos de la República. También recordemos que es primera vez en la historia económica que el precio del petróleo disminuye durante 4 años consecutivos. Cuarto, hay quienes afirman que el gobierno de Venezuela ha honrado los compromisos de deuda externa en detrimento de las importaciones de bienes y servicios requeridos para la producción y el consumo final. Atribuyen la escasez de alimentos y medicamentos a dicha disminución. Al respecto, debemos precisar que el año 2016 las importaciones ascendieron a 17.977 millones, monto suficiente, dice Pascualina aquí, para garantizar los bienes y servicios tanto para la producción como para el consumo, incluyendo adornos de Navidad. Claro está, siempre que dichas importaciones se realicen a precio de referencia internacional y sin sobrefacturación. Insistimos que la escasez de alimentos y medicamentos no es consecuencia de la supuesta falta de divisa, está relacionado con la distorsión malintencionada de los mecanismos de distribución y con el embargo comercial encubierto, mecanismos que se enmarcan en la guerra económica contra el pueblo venezolano. Adicionalmente, debemos recordar que en los últimos 5 años, a pesar de la disminución de los ingresos por exportación de petróleo y a pesar de los elevados compromisos de deuda externa, se han mantenido programas sociales como, por ejemplo, la prestación pública y gratuita de servicios de salud, de educación, de electricidad, agua, transporte, así como la asignación de 1.800.000 viviendas y el pago puntual de las pensiones, entre otros. Quinto, pásame ahora a la otra. Con base a estas cuentas, no hay razones para pensar que si en estos 5 años la República Bolivariana de Venezuela ha pagado 71.700 millones de deuda externa, no pueda en los próximos 20 años honrar un compromiso casi similar, 97.313 millones, en un escenario de incremento de los precios de petróleo. Ahí tiene la posibilidad de precios de incremento de petróleo. El precio del petróleo. Es el azul, ¿no? Exacto, el de azul. Venezuela no solo está en capacidad de pagar su deuda externa, puede además recuperar y aumentar sus reservas internacionales. Saquemos otras cuentas. Dice, suponiendo que desde hoy y hasta el 2038
el precio promedio del petróleo se ubicara modestamente en $35 barril, ve bien lo modesto que lo pone. Los ingresos por concepto de exportación en este rubro, dados similares niveles de producción, ascenderían aproximadamente a 35.000 millones. Pásame la otra anuales, de los cuales habrá que descontar anualmente el pago de la deuda externa, el año con mayor compromiso del 2020, cuando se deberá pagar 11.000 millones. Dice, por otra parte, y este es un aspecto fundamental en estos cálculos, 15.000 millones son más que suficientes para cubrir las importaciones de Venezuela. Claro está, este es un monto suficiente si y solo si las empresas privadas importadoras no sobrefacturen. Claro. Y sin que haya connivencia por parte de funcionarios públicos responsables de supervisar la asignación y uso de divisas. Nos resulta de estos cálculos que para el año 2038 no solo se habrá honrado los compromisos de deuda externa, sino además contaría con por lo menos 330.000 millones de dólares en reservas internacionales, las cuales podrán ser cada vez mayores si y solo si no se siguen transfiriendo los ingresos por concepto de exportación de petróleo a lo que se denominan inversionistas privados y extranjeros. Si no se sigue endeudando a la República, deuda que históricamente ha sido también transferida a los llamados inversionistas privados extranjeros, y si además de petróleo se exportase otros bienes y si se ahorrase en oro. Ponme la otra, ahí lo tiene. Ingresos por exportación de petróleo, deuda externa, importaciones, reservas internacionales, República Bolivariana de Venezuela. Y ya está. Reservas internacionales en millones. Lo tiene. Sí. Afirmar que Venezuela es un país en quiebra puede calificarse, por decirlo menos, de irresponsable. No puede estar quebrado un país que cuenta con la mayor reserva probada de petróleo en el planeta. Tenemos 302.000 millones de barriles y con la segunda mayor reserva de oro en el mundo tenemos 7.000 toneladas, de las cuales ya han sido certificadas 4.130 toneladas. Sin considerar otros recursos naturales ubicados en territorio venezolano, como son el gas, el hierro, la bauxita, el coltán, el torio, el diamante, el carbón, el níquel, el titanio, el cobre, el zinc, el agua dulce y entre otros sobre el petróleo y el oro, suman un valor a precio actual de 18 billones de dólares. Vamos a entrar, a veces es verdad que estamos en quiebra. Estamos quebrados, sí. Estos activos de los cuales dispone el pueblo venezolano son perfectas, seguras y rápidamente convertibles en divisas. La deuda externa que actualmente tiene Venezuela equivale al 0,50. Aquí viene una parte que es bien importante. La deuda externa que actualmente tiene Venezuela equivale al 0,52% de las reservas de petróleo y oro. Resulta de dividir la deuda actual, 97.000 millones, entre las reservas de petróleo y de oro. En términos coloquiales, no es nada. La República Bolivariana de Venezuela es por naturaleza, literalmente, solvente. Si no resultasen suficientes las cuentas anteriores, mostraremos la siguiente. Venezuela es uno de los países con menor deuda externa del mundo. Y eso es gracias a Chávez, compadre. Así es. Representa el 38% del Producto Interno Bruto. No se justifican embargo, rescate o intervención en Venezuela. En todo caso, debería el Fondo Monetario Internacional y sus voceros ocuparse de países como, lo tenemos ahí, Luxemburgo, cuya deuda asciende a 6.735% del Producto Interno Bruto. Y continuar con el rescate de Irlanda, 780%, Singapur, 453%, Hong Kong, 414%, sin descuidar a los países europeos, los cuales pretenden dar a Venezuela no solo lecciones de democracia, sino de políticas económicas. La deuda externa de España asciende a 97% del Producto Interno Bruto. Parece que siempre le dice, el presidente Nicolás le dice a Rajoy, ocúpate de tu país. Ajá. Dice, la de Alemania, 148%. La de Reino Unido, 283%. Por eso el Brexit. Sí. La de Francia, 213%. Italia, 126%. Países Bajos, 533%. Bélgica, 255%. Grecia, 245%. Malta, 879%. Suecia, 177%. Y ya mencionamos Luxemburgo con una deuda superior al 6.000%. También debería el Fondo Monetario rescatar las economías de algunos países reunidos en Lima
con deudas superiores a la de Venezuela o relativamente iguales, pero con la diferencia de que no cuentan con los recursos naturales y por lo tanto activos que garanticen similares a niveles de solvencia que Venezuela. Son los casos de Argentina, con una deuda externa que equivale al 36%, y recordemos que Argentina no tiene los recursos que tenemos nosotros. Claro, los activos. México, 38%, que está a puntico de privatizar el petróleo. Colombia, 43% por encima de nosotros y con una diferencia en cuanto a ricos y pobres bien marcada. Paraguay, 58%, Brasil, 30%, Costa Rica, 43%, Chile, 66%, Perú, 38%, Panamá, 31%, Honduras, 38%, Guatemala, 28% y finalmente Canadá, con una deuda del 116%. Y aquí vamos con Estados Unidos. Dice, no podemos dejar de mencionar el auxilio financiero que necesita Estados Unidos. Déjame la misma, eso. Cuya deuda externa es la más alta del mundo, asciende a 18 trillones, compadre, y equivale al 98% de su Producto Interno Bruto. Este país, aunque cuenta con la mayor reserva de oro del mundo, que dicho sea de paso, no son oro de ellos, oro robado, que no quiso devolver, alrededor de 8.000 toneladas, solo dispone de 32.318 millones de reservas de barriles de petróleo. Al sumar el valor en oro y en petróleo de Estados Unidos, obtenemos 2.185.998.000 reservas que no equivalen ni al 12% de la de Venezuela. La deuda externa de Estados Unidos representa el 852% de sus reservas en oro y petróleo. Resulta de dividir la deuda, y ella lo pone así como una maestra de escuelita, y se resulta de dividir la deuda externa, que son 18.624 millones, entre las reservas, que son 2 billones. Mientras la deuda externa de Venezuela es el 0,5% de su reserva de oro y petróleo y equivale a un tercio de su economía, 38% del Producto Interno Bruto. La de Estados Unidos representa 852%. Luego de esta lección que nos da otra vez Pascualina, sobre todo porque tú sabes que una vez al año ellos comienzan con su tema del default. Sí. Dime, Piñate. Sí, bueno, mira, lo primero tiene que ver con ese tema del default, ¿no? Porque yo creo que la derecha en el mundo, cabezada por la élite dominante en los Estados Unidos, desea que Venezuela entre en una situación de insolvencia. Y de hecho, la guerra económica que nos hacen, toda no solo la campaña en términos psicológicos o mediáticos, sino las acciones en función del bloqueo financiero contra Venezuela, del cerco financiero contra Venezuela, las maniobras tendentes a la caída, a bajar los precios del petróleo en el mercado mundial, todo eso, los ataques a la moneda desde Colombia, ¿no? El eje que yo llamo Madrid, Miami, Cúcuta, ¿no? Ese sí es del mal. Exacto, Miami, Cúcuta, etcétera. Esa línea busca, por supuesto, lo que ellos han proclamado, asfixiar económicamente a Venezuela. E inclusive, el hecho de que cuando Venezuela pagó recientemente los bonos de PDVSA, los 1.700 millones de dólares, al día siguiente la Standard & Poor's, una de las casas certificadoras de riesgo, nos bajó la calificación del riesgo, es decir, nos puso en una situación de un país en default o en situación de que ya íbamos a entrar en default, en posible entrada. Acabábamos de pagar. El día anterior. Exacto. Acabamos de pagar la cosa el día anterior, en el tiempo, además, de manera puntual, ¿no? Y el argumento es que ellos creen, lo que decía esa casa calificadora, esa calificadora de riesgo, es que nosotros no pudiéramos pagar el próximo tramo de deuda, que es cuando el presidente anuncia la reestructuración de la deuda externa y todo este tema. Es decir, eso por supuesto tiene una connotación política fundamentalmente. Es decir, todo lo que es en acción en materia económica, financiera,
desarrolla el imperialismo contra Venezuela y sus aliados, tiene una orientación fundamentalmente política, orientada a generar desconfianza, a generar descontento, a generar situaciones psicológicas para eso que llaman los inversionistas, que no vengan al país, ¿no? Hablan de que no hay seguridad jurídica, en fin, un conjunto de elementos de ese tipo. Pascualina allí desmiente todo eso y lo hace con una serie de datos que tienen que ver con la fortaleza que tiene Venezuela en este momento, y no solo en este momento, en términos coyunturales, pero también en términos estructurales. Y hace proyecciones hasta el año 2038. 2038. Esa proyección es bien importante. Sobre todo porque hay una tendencia en este momento, en medio de la batalla muy dura que estamos dando, por un lado, a que nosotros vayamos avanzando en un nivel de estabilización política y de consolidación política del proyecto revolucionario en el poder. Claro, siempre cuando hablamos de estabilidad política y de consolidación política, eso es en batalla, eso es en combate, porque eso no es que vamos a llegar, hablamos de paz, sí, pero es una paz en combate porque estamos siendo sometidos al acoso de estos sectores. Entonces hay una motivación política importante. Luego está lo que tú decías de Ricardo Hausmann, pues, uno de los Chicago Boys que hubo aquí en Venezuela junto con Miguel Paquetico Rodríguez. Los que provocaron el Caracazo, pues, ¿no? Que cada cierto tiempo aparecen por allí. Llama la atención que hace algunos años, creo que 2 o año y medio, en una conversación que se hizo pública entre este señor y el dueño de Empresas Polar, ellos... ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Ellos hablaban de... Yo estoy en la batalla. Sí, no, estamos en la batalla. Estamos hablando de 50, 60 mil millones de dólares, pedirlo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya subieron a 100 mil millones de dólares. Es decir, ellos están poniéndole precio al país, es decir, precio de venta al país frente al Fondo Monetario Internacional, a los organismos financieros, digamos, internacionales que surgieron de la Segunda Guerra Mundial y de Bretton Woods y todo eso, que son precisamente estos organismos internacionales la expresión de la decadencia, de esa arquitectura que se montó después de la Segunda Guerra Mundial con las naciones triunfantes y que hoy por hoy está en cuestionamiento también. Está siendo cuestionada por la realidad. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de economías emergentes que le están disputando la hegemonía en la economía mundial: China, Rusia, India, Irán, ¿no? Todo eso de los BRICS, y que está reconfigurando el mapa geopolítico del planeta. Entonces, todo esto está vinculado, es lo que quiero decir, ¿no? Y esa batalla está incidiendo aquí. Yo siempre digo, cuando voy a reuniones, asambleas, con la gente del partido, con organizaciones sociales, que cuando nosotros hoy estamos peleando, por ejemplo, por el tema de la campaña electoral de las alcaldías, nosotros nos estamos disputando una alcaldía, nosotros estamos disputando el país, el proyecto revolucionario bolivariano y chavista, sin las posibilidades incluso de desarrollo nacional soberano, independiente, pero incluso más allá de eso, las posibilidades de que este continente siga siendo un continente de paz y que los proyectos revolucionarios, soberanos, independientes, vuelvan a avanzar. Volvamos a mandar en lo que el presidente llamaba una segunda oleada, ¿no? Entonces, estos planteamientos que hace Pascualina en ese trabajo, que lo sustenta en gráficos, que lo sustenta en datos, es decir, no es especulación, son datos. No, es que más de hecho, una vez, en discusiones que tuvimos aparte, tú recuerdas que hubo quien dijera que no sabía de dónde salían esos numeritos. Así es. Y hubo una respuesta clarita, pues, o sea, no, una de las investigadoras más precisas en cuanto más certera en cuanto a buscar la información es Pascualina. Así es. Entonces no hay especulación. O sea, hablando sobre la base de datos empíricos, pues datos de la realidad, y tiene fuentes importantes. Entonces, yo creo que hay un mentis allí a toda la campaña de que este país se derrumba y que tú lees la prensa todos los días y los medios digitales de ellos y las redes sociales de ellos, y es una permanente campaña contra Venezuela sobre la base de la economía. No, que hay que abrir el canal humanitario, ¿no? Ese tipo de campañas que ya son fastidiosas por lo recurrentes y por lo alejados de la realidad que están, ¿no? Entonces la hacen y buscan eso, es decir, bueno, están los 100 mil millones de dólares
A lo que se le va a quiere sacar la macollita del 1%. Un 1%, que quedó $1.000 millones de dólares. Son 1.000 millones. Mil milloncejos de dólares. De dólares, diría el otro, ¿no? Es decir, el gran negocio. Ellos quieren entregar este país, fragmentarlo, desmantelarlo, para entregárselo a las transnacionales. Es el proyecto político. Hay otra cosa bien importante aquí. Nadie menciona en las economías, en las críticas mundiales de todos los medios que hablan en contra de Venezuela, nadie menciona a Dollar Today, por ejemplo. No. O sea, lo que es la distorsión de la economía a través de una herramienta como Dollar Today. Sí, no, y además, Dollar Today, el dólar Cúcuta, todo eso que se va configurando allí, que además es una página, o son instrumentos de guerra. Primero que nada son instrumentos de guerra. Ahora, ¿de quién son instrumentos de guerra? Es la oligarquía financiera, ¿no? Es decir, son los tenedores de dólares en este país. ¿Quiénes son los tenedores de dólares en este país? La banca. Es la banca, quienes tienen los dólares, los que manipulan. Esta mañana yo veía al compañero Valdés, por ejemplo, su programa, y él decía algo que lo ha sostenido Tony Bosa y otros compañeros, y uno lo comparte, que es que los precios no suben por generación espontánea, ¿no? No suben solos de noche por las escaleras, sí. Alguien lo sube. No, y que las leyes económicas, la oferta y la demanda, que sí. No, eso no está pasando aquí en Venezuela, ¿no? En Venezuela hay una guerra, y esos son instrumentos de guerra. Es decir, la caotización de todo el sistema de precios en Venezuela es un instrumento de guerra. Y esas páginas web, esos portales web, el caso de Dollar Today y otros, sirve, sobre todo Dollar Today, que se ha convertido en un marcador, es un instrumento de guerra que manipulan o que dirigen estos sectores tenedores de dólares, que son los sectores de la banca. No por casualidad, Eligio Cedeño es uno de los dueños, de los administradores, los accionistas de Dollar Today, prófugo de la justicia venezolana, banquero, ladrón, corrupto, que es uno de los que está dirigiendo la guerra contra Venezuela a través de esa página web. Ellos hacen, por supuesto, extracción. Eso no existe, ¿no? Así como otros que hacen cálculos, por ejemplo, que tienen añales, haciendo cálculos a partir de la CTV, que viven estableciendo el precio de la canasta alimentaria. Entonces, pero ellos obvian elementos de la realidad muy importantes. 6 millones de familias de este país reciben sus cajas CLAP, sus módulos de alimentación todos los meses por el gobierno revolucionario. Ahí no hay inflación. Y si la hay es chirriquití, ¿no? Solamente un dato, eso no lo consideran ahí, ¿no? Entonces, hay una distorsión permanente por parte de estos sectores de la realidad económica y política para tratar de seguir haciendo el juego político en función de los intereses contrarrevolucionarios. Y si esto no fuera poco, o sea, cuando hablamos de los escenarios, se acercan unas elecciones municipales. Claro. Se acerca diciembre y obviamente tú viste que la distorsión tan terrible que hubo con relación a esos precios, el precio ilegal. Claro. Que en menos de una semana pasó casi 20.000 bolívares, una cosa pero terrible. Sí. Dice algo que no tiene nada que ver con ninguna ley económica. No, absolutamente. No hay doctrina económica que justifique esto. El libro de Pascualina Curcio, que el último libro de ella desmonta precisamente toda esa doctrina económica por el tema de los precios en Venezuela. Antes lo habían hecho otros compañeros también. Entonces, cuando nosotros observamos el tema de los precios en Venezuela, la distorsión tiene que ver con elementos de orden político. No es verdad, como dicen algunos compañeros, que es que tenemos que respetar las leyes de la economía, ¿no? Nosotros respetamos y entendemos que hay leyes de la economía, existen, pero en Venezuela eso no es lo que está operando principalmente. Mira, para el año 2016, el 70% de los componentes de la inflación en Venezuela han inducido. No tenía nada que ver con la economía realmente existente, no estoy hablando de la economía real, estoy hablando de los temas económicos, tiene que ver con leyes económicas, ¿no? La competencia, la libre, eso no existe aquí, porque esta es una economía altamente monopolizada. Altamente monopolizada. Son monopolios los que controlan en Venezuela la producción de alimentos y de medicamentos, la distribución y la importación. La transferencia, que en algún punto, creo que señala Pascualina allí, la transferencia de recursos o de renta, que es otro debate, que si es renta o no es renta, lo que recibimos por petróleo. Sí. La transferencia
de ingreso petrolero, de renta petrolera, del Estado a la burguesía, sigue haciéndose. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener y que discutir cuando lo tengamos que discutir más adelante en la constituyente, porque son estos sectores los que reciben dólares, digamos, baratos por parte del Estado, pero eso lo transfieren luego o lo convierten luego en precios manipulados por la vía del dólar today. Es decir, es un gran negocio porque además, primero porque le eleva la tasa de ganancia, que es el sueño de todo burgués y de todo capitalista, elevar su tasa de ganancia, la maximización de la ganancia, diría Marx y diría Lenin, ¿verdad? Pero además, los sectores contrarrevolucionarios, los que están en contra del país, etcétera, etcétera, les tiene una rentabilidad, diría una amiga mía, que acuñó ese concepto alguna vez, que no es muy científico, pero es la rentabilidad política de eso. ¿Por qué? Bueno, porque genera descontento contra el gobierno, que es a lo que ellos han apostado. Han apostado, y en momentos políticos determinados, eso también está demostrado, cercanías a las elecciones, 2006, 2007, cuando hubo el referéndum, la reforma constitucional, 2012, para la elección del comandante Chávez, 2013, para la elección del compañero Nicolás Maduro. Ahí donde se intensifica. A partir de ahí se intensifica, pero con picos muy altos en las cercanías, antes y después de los procesos electorales. Quizá lo nuevo, y entre comillas, es que ahora no solo es que los picos atacan para detener la victoria electoral previsible del chavismo, sino que ahora hay una suerte de castigo al pueblo. Es decir, nosotros tuvimos una victoria contundente en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y vino una venganza de que los precios se fueron para arriba por dólar. De hecho, se demuestra en menos de 48 horas que trajo la paz. Eso fue lo primordial. Exacto. Pero en contrapartida, por parte de ellos, un ataque brutal al pueblo venezolano por la vía de los precios. Igualmente, antes y después de las elecciones de gobernadores. Y ahora, en este momento, tú lo has dicho, sí, en menos de una semana, el cambio fue de 20.000 bolívares, quizá más. Entonces, es un arma sí, de destrucción, de ataque fundamental al pueblo venezolano. Y ojo, que ahorita estamos hablando del cono monetario, ¿no? Ajá. Que le están dando con una intensidad pero brutal. Pero tú recuerdas que cuando ellos empezaron a esconder los productos, eran artículos no perecederos. Ajá. Y los imperecederos comenzaron a suplir, en cuanto a alimentación, al venezolano. Sí. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Todo lo que era el sistema de transporte, de toda esa lo que era la hortaliza, todo lo que eran los artículos perecederos, fueron atacados inmediatamente con el alza de los repuestos. Así es. Nos afectó inmediatamente todo. Ellos han ido viendo, cuando hay como una especie de brecha, que en donde aparece el venezolano, que dice, bueno, está bien, no consigo este artículo, pero lo cambio por este. Inmediatamente van al ataque. O sea, es una especie de cerco. El caso de la azucarera del papelón, terrible. por ejemplo. Sí, por ponerlo. Pues entonces dicen, bueno, vamos a subirle el papelón. Vamos a subirle el papelón. Actualmente, papá, lo que está pasando con las torrefactoras de café. Así es. Lo que está pasando con ¿cómo se llama? Los centros industriales para el azúcar, con las centrales azucareras. Las privadas. Sí. Estamos hablando de eso. Sí, efectivamente, son instrumentos, ¿no? Y es una guerra que no va a cesar. Yo creo que... Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confrontar eso. Enfrentar eso. Yo creo que el presidente nos ha dado un conjunto de elementos para seguir dando la batalla ahí. Para que sigamos acompañándolo en esta batalla y, sobre todo, un elemento esencial, movilizando al pueblo. Movilizando al pueblo para esa lucha. Y enterándolo. Exacto, ¿no? Y enterándolo. Entonces, el tema de la información es esencial. El tema de la información es esencial. Hay precios acordados, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son esos precios? Para que la gente tenga herramientas para la defensa, para la batalla. Que dicho sea de paso, hay que decirle a la gente, eso lo tuvimos nosotros en debate, que no es que sean 50 productos fijos, no, sino que el Estado priorice. Los productos pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 30, claro, pero que el Estado priorice. Son productos que sean incluso atacados por la guerra económica. Exactamente, no hay fijo ahí. Pues esos productos son los que va determinando el Estado de acuerdo con las circunstancias, de cómo se vaya moviendo
la coyuntura, en este caso el tema de los precios, ¿no? Y eso es para Que tiene evitar que ver los con el tema. rezagos también. Exacto, para evitar los rezagos. Con el tema de los precios. Y hay otros elementos que tienen que ver con la economía, por ejemplo, de alguna manera se ve allí en el trabajo de la compañera Pascualina, que es el tema de los precios del petróleo, que es un debate que también venimos dando, ¿no? Pareciera... Perdón, Piñate, ahí también se da cuenta lo de la distorsión. Porque se supone que el petróleo, a medida que vaya faltando, por ejemplo, lo de fracking ya no les está resultando a Estados Unidos. Sí, a medida que está vaya encareciendo faltando, la producción se supone que tiene que subir el precio del barril. Así es. Y sin embargo no sube el precio del barril hasta que hubo esta reestructuración interna dentro de Arabia Saudita. Ajá. Y se comienzan a ir otra vez los precios hacia arriba. O sea, para que tú veas que la distorsión siempre, la distorsión no tiene nada que ver con la economía, con las reglas de la economía. Así es. Claro, porque es que estamos, como digo yo, el mundo es un escenario, un territorio en disputa en este momento entre primero las grandes potencias imperiales, cabezadas por Estados Unidos, pero sus aliados de la Unión Europea, en Asia, el caso de Japón y algunos otros, y las economías que están emergiendo. Es decir, yo creo que el planteamiento de Bolívar y de Chávez, del mundo multicéntrico y pluripolar, se va haciendo realidad. Ahora, eso no es un mundo idílico, es un mundo de lucha, de batalla, que tiene elementos muy, digamos, conflictivos, de mucha fuerza, ¿no? No es una pelea corta. No es una pelea corta. Es decir, el proceso en el cual China se convierte en la primera economía del mundo es un proceso que le tardó años. Y la reconfiguración de ese proceso, de ese modelo en el mundo, se está dando, pero en un escenario de inestabilidad, de lucha, de batalla por el control. Estados Unidos no se resigna a perder la hegemonía mundial. Y para eso cuenta con un elemento fundamental, que es una fortaleza militar muy grande, la potencia militar más grande históricamente del planeta. Hoy por hoy lo tiene hace bastante tiempo, pero todos los años lo incrementa el presupuesto militar más grande del mundo. En este momento estamos hablando de 700.000 millones de dólares en presupuesto militar, que le quitó a la seguridad social, que le quitó a la educación, que le raspó a toda la política social, digámoslo así, estadounidense, para dirigir esos recursos para la guerra. Y ese potencial militar lo está usando en algunos espacios, y con eso amenaza, intenta amedrentar. A veces se consigue la horma de sus zapatos, como le pasa en Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? No sé si yo hablando de eso. No, Chito, ya no hablo más no se habló más del asunto, ¿no? No, y el otro, Corea del Norte, que como buen puercoespín, voló 2, 3 misiles más y dejemos la cosa. Decidimos dejar la cosa ahí, ¿no? Porque hay una cosa ahí, perdóname, Piñate, yo quería entrar en ese tema. Fidel una vez dijo que la hegemonía militar también tiene su techo. O sea, realmente un ataque nuclear en este momento nos llevaría a las cavernas. Eso lo dijo Fidel. Sí, nos llevaría a las cavernas. La destrucción del ser humano. Y no hay economista en el mundo que me diga cómo va a sobrevivir entonces las potencias. Las potencias económicamente hablando. En el momento en que se vuele con un ataque nuclear, se vuela la vida humana, ¿no? ¿Ves? Entonces, eso implica que tienen también su techo. Es decir, Estados Unidos puede tener todos los millones de inversión y todo el material bélico del mundo, pero le puede pasar como a Hitler en África. Ajá. Se le acaba la gasolina también, camarada. Claro. No, y ahí hay... Alguien dijo una vez... Estamos asistiendo a otro tipo de batalla. Claro, por eso es que la batalla es de otro tipo. Sí. Porque alguien dijo una vez, no recuerdo quién, que dijo que la tercera guerra mundial iba a ser nuclear, pero la cuarta iba a ser a palos y piedra otra vez. Sí, ¿no? Fue Fidel. Fue Fidel, ¿no? Fidel. Ajá. Iba a ser a palos y piedras otra vez. Entonces, por supuesto, por eso es que esto que llaman la guerra de cuarta o quinta generación o la guerra no convencional involucra, por supuesto, el uso de todas las formas de guerra que existen, económica, política, ideológica y cultural, psicológica, mediática, militar, pero sin llegar al extremo. Entonces, la confrontación que se da
por ejemplo, en el terreno de las finanzas en el mundo, en el terreno de la finanza, ¿cómo soporta Estados Unidos ese nivel de deuda que tiene con una economía que durante mucho tiempo se sustentó y se sigue sustentando en la explotación, digamos, de la periferia del mundo capitalista, del mundo subdesarrollado, los años 60, 70, hasta 50, y en la mentira del American Way of Life. La mentira esa, el tema ideológico y cultural que está comportándose eso, lo que alguna vez llamamos la McDonaldización de la cultura. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya materialmente no se puede sostener. Incluso el fracking, ya el tema de sacar el petróleo de esquisto le está costando más, se está haciendo se está encareciendo el proceso de producción. A medida que haya menos, tienes que disparar más abajo. Entonces estamos en un mundo donde las reservas petroleras, las reservas de petróleo del mundo van decayendo, hay una reducción de las reservas de petróleo en general en el mundo, en los incluso grandes productores, y tenemos un país que se llama Venezuela, que tiene reservas como para 300 años. ¿No ves? Ahí está una raíz importante de la guerra contra Venezuela, junto a otros recursos. Tú lo mencionabas y estaba mencionado ahí por Pascualina, hidrocarburos y minerales. Sí. Pero además de eso, un país que tiene esos recursos, que los maneja soberanamente, ¿no? Y que tiene un planteamiento que él puso sobre el tapete otra vez el comandante Chávez cuando ellos creían que ese planteamiento estaba muerto, que era el del socialismo. Entonces hay un debate también ideológico, porque entonces cuando el comandante Chávez puso el tema del socialismo sobre la mesa otra vez, en el año 2005, ya el debate del socialismo no solamente se limita a un debate doctrinario, ideológico, filosófico, sino que es un debate que sigue siendo eso, pero en el terreno de la práctica. De la praxis, exacto. En el terreno de la práctica. Es decir, dígame un país en el mundo, el país capitalista más desarrollado que haya construido en un periodo entre 2011 y 2017, ¿no? 2 millones de viviendas, que es lo que llevamos nosotros más o menos en este momento. En un periodo de 6 años. Ojalá podamos. 1.800.000 y pico mil llevamos en este momento. El objetivo este año eran 2 millones con todo y guerra. Con guerra y todo, ¿no? Sí. Que además tenga más del 90% de la población en edad de ser pensionada con pensión. Exacto. ¿No? Y con pensión asociada, es decir, la pensión es el equivalente al salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras. Con posibilidad de ser 100% los pensionados. Con posibilidad de llegar al 100%. Sí, señor. Eso creo que sería el único país en el mundo. Exactamente. Pero además es un terreno cuando, por ejemplo, aquí al ladito, en Brasil y en Argentina, las reformas que plantea Macri y las de Temer en materia de previsión social elevan la edad de la pensión a los 70 años. Y bueno, todo un conjunto de medidas. Y la eliminación de una edad. Y la eliminación, ¿no? Y todo un conjunto de acciones en ese terreno que acaban con la seguridad social en esos países, ¿no? Todo lo que se había avanzado. Es decir, uno pudiera poner 1000 casos, ejemplos, para evidenciar que con todo y guerra, con todo y caída de los precios del petróleo, con todo y que un modelo económico agotado como es el modelo rentista petrolero, este país tiene condiciones para mantener esos niveles de vida de nuestro pueblo. No quiere decir que no nos hayan golpeado, nos han golpeado muy duro con la guerra económica. Y ahí evidencia lo que el presidente Maduro y otros compañeros han llamado las heridas morales y materiales de la guerra económica que obviamente nos han hecho, pero ninguno tiene estos niveles que nosotros tenemos hoy. Entonces, una pregunta, nos vamos a ir un corte ahorita, pero yo quiero, ¿por qué el pueblo ha logrado soportar este ataque? Porque algo tiene que intuir el pueblo, o sea, ha sido demasiado ataque. Decía Moncanut que es desde el año 1999 el culpable de todos los ataques era el librito azul, nuestra Constitución. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué este pueblo ha soportado? Hemos tenido, por ejemplo, en el caso del 2002,
que logran derrocar al comandante Chávez con un golpe de Estado. Claro. Pero dura poquito, el pueblo se da cuenta inmediatamente. Los otros intentos de golpe no lo han podido materializar. De hecho, nos han hecho, y de eso vamos a hablar también, vamos a hablar de dos cosas en el próximo segmento, que es Estado-Nación, soberanía, y hablar sobre todo de ese aprendizaje que ha tenido nuestro pueblo con relación a la misma instrumentación que aplicaron en la Unión Soviética, en Guatemala, en Chile, y que nosotros ahora, ese que pensábamos que era innovación, no hay innovación ninguna, porque el pueblo ha soportado. Mira, yo creo que el pueblo de Venezuela, primero hay un proceso de... Ojo, que eso no quita el dolor que uno tenga. No, por supuesto. Hay un proceso, hay un nivel de politización, eso siempre lo dice Fernando Soto Rojas, ¿no? Hay un nivel de politización muy alto, como nunca lo había alcanzado este pueblo en su historia. Un nivel de politización y un nivel de acumulación de fuerza, que creo que es de la época de la independencia, de acumulación de fuerzas revolucionarias, nacionales, en el país, no se habían alcanzado. Yo creo que esas son dos grandes fortalezas que tenemos en este momento, la organización, la fuerza y la conciencia del pueblo. Ahora, construir el socialismo demanda más de las dos cosas. Exacto. De conciencia y de organización de nuestro pueblo. Y fíjate que ellos han logrado en determinados momentos obtener victorias. Tú señalabas esa, pero yo pudiera decir, ellos obtuvieron la victoria con la reforma. Sí. O el 2015, cuando ganaron la Asamblea Nacional. Allí lograron, con la guerra económica, desmoralizar una parte importante del pueblo que se abstuvo, que se retrajo. E incluso algunos pocos, un porcentaje muy pequeño, votó por ellos. De los que antes votaba por el chavismo, un porcentaje de 2-3%, fue lo que se calculó más o menos en ese momento. ¿Qué pasa? Que un año después, o un poco más, la situación varía. Yo creo que la situación comenzó a variar muy pronto, ¿eh? Por un lado hay un error de ellos, de la derecha, que en ese caso, que además lo cometieron en el 2002, y lo han cometido cada vez que han ganado una elección, que es que ellos sobreestiman sus victorias. Que son victorias pírricas. Que son victorias pírricas. Entonces las convierten, por ejemplo, ya la victoria de la Asamblea Nacional la convirtieron en una victoria estratégica cuando no se trataba de eso. Es decir, ellos decían que, bueno, nos habían derrotado estratégicamente y por eso en 6 meses Nicolás estaba fuera. Nosotros, con Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, nosotros creo que hemos tenido una dirección acertada. Todo el año 2016, con el presidente Nicolás Maduro al frente, el presidente Nicolás Maduro tiró 3 agendas. La agenda económica bolivariana, alrededor de la cual se conformó el Consejo Nacional de Economía Productiva, alrededor de la cual se lanzaron los CLAP, la gran misión de abastecimiento soberano. Una agenda social de defensa del pueblo, de protección del pueblo con las misiones, impedir que retrocediéramos ahí en lo social. Y una agenda política que tuvo como centro el Congreso de la Patria, pero también tuvo elementos muy importantes en la reorganización del partido y una línea de movilización que vergó todo el año y recorrió todo el país. Eso fue determinante. De modo que cuando nosotros llegamos a finales de 2016 y comenzamos 2017 teníamos la ofensiva, que ellos trataron de detenerla con todo este proceso de la ofensiva, incluso en la economía, estábamos retomando ahí la iniciativa política. Tenemos ofensiva y iniciativa política. Que ellos trataron de detenerla con el periodo de violencia, de insurgencia armada de ahora, entre abril y julio de este año. La expresión más concreta de que tenemos la ofensiva es lo que ha pasado este año, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, eso los descuadró. Los desarticuló. No, sí, nadie se lo esperaba en la derecha, ¿no? Y eso habla de la visión estratégica del presidente Nicolás Maduro, que es el que ha dirigido todo este proceso desde aquel momento hasta acá. Desde aquel momento no solo de la derrota, del año 2013 a esta parte, una vez que fallece el comandante Hugo Chávez. Todo ese proceso lo ha dirigido el compañero Nicolás Maduro con la constituyente y lo que viene después. Bueno, los volvimos a sorprender con la elección de gobernador. Y lo volvemos a sorprender con la elección de alcalde. Y entonces lo que hacen,
En mi opinión es un error. Y a mí no me gusta estar dándole consejo a la derecha, pues ese no es mi papel. Pero No, el que lo peor de todo es que no lo hace. es decir, volver a cometer un gran error. Y cuando ellos dicen, y con esto cierro, cuando ellos dicen que ellos se preparan para las presidenciales, eso hay que leerlo bien, porque implica la concentración de toda la capacidad de maldad que tienen para volcarla contra el pueblo venezolano en ese tiempo. Ahora, nosotros estamos haciendo ese análisis. Nosotros no somos muchos, vamos a responder y vamos a seguir trabajando en función y de por eso el trabajo que estamos haciendo en la constituyente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ellos no han logrado romper la unidad, no han logrado crear fisuras importantes en la unidad entre el pueblo y la dirección de la revolución. Esa conexión amorosa entre el pueblo y el comandante Chávez, de alguna manera, se está dando hoy. Se transfirió con relación al presidente Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ha demostrado que está ahí ya no solo porque el comandante Chávez dio la orden, que es sumamente importante que el comandante Chávez nos haya dicho y hayamos acatado y hecho y cumplido con esa orden del comandante Chávez, con esa instrucción del comandante Chávez, sino además porque Nicolás se ha batido en la concentración de fuego más dura que ha tenido la revolución bolivariana. Entonces, ese liderazgo se ha cualificado, se ha consolidado ahí en la batalla. Yo le he dicho en varias oportunidades, el presidente Nicolás tiene su propia épica ya. Sí. Se la tiene montada. Pero hay otra cosa que se nos pasa, que no solamente fue las instrucciones del comandante Chávez, sino las advertencias. Sí. Las advertencias que él dejó. Así. Dijo, no faltarán. Y eso hay que entenderlo. Así. Hay que entenderlo y tenerlo siempre presente. Bien, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Eduardo Piñate. Continuamos. Decíamos antes de irnos al corte, ¿por qué el tema de independencia? Primero, en cuanto al país. Segundo, en cuanto a proyección. Yo diría que ahorita vamos a vivir un buen momento, pues vienen las elecciones en Brasil, vienen las elecciones en Argentina, y hay una posibilidad cierta de que se retomen, de que los movimientos progresistas, independientemente de su connotación y particularidades, ¿no?, retomen eso que nosotros llamamos esa década dorada donde estuvieron el comandante, Evo, Rafael Correa, incluso en Ecuador. Sí. Se está dando una cosa bien interesante, probablemente el mismo retorno de Rafael. ¿Por qué? Vamos a comenzar desde adentro, ¿no? Sí. ¿Por qué la preservación del Estado-Nación? Eso lo decía en unos videos que estaba pasando del general Moncanut, que quedaron de años grabados del año 2004, una conferencia que dio en Mérida. Incluso estuve hablando con Ana María Hernández para conseguir algo más de material y poder estudiar bien lo que era la tesis de Moncanut. Pero ¿por qué desde adentro? ¿Por qué la preservación del Estado-Nación y por encima de la globalización? Mira, el comandante Chávez lo dejó plasmado en el plan de la patria, en el programa de la patria. No por casualidad, el primer objetivo histórico del plan de la patria es la preservación, el fortalecimiento, el engrandecimiento de la independencia como el bien más preciado, y casi textualmente, porque no es casual, como el bien más preciado que hemos reconquistado, que hemos recuperado después de 200 años. La independencia garantiza el logro de los demás objetivos, históricos del pueblo venezolano, que están reflejados en el programa de la patria, en el plan de la patria. La construcción del socialismo, la Venezuela potencia, la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar, y la lucha
por la defensa del ambiente y la vida humana en el planeta. Sin independencia nosotros no podríamos avanzar en ninguno de estos otros objetivos. Y por ende, el proyecto revolucionario, bolivariano, de soberanía de la gran patria, de la patria grande incluso, estaría absolutamente en cuestión en este momento. Es decir, si nosotros avanzamos, si nosotros podemos mejorar la calidad de vida material del pueblo y si podemos soñar incluso, como lo ha dicho el presidente Maduro, por retomar la prosperidad que tuvimos en la primera década de la revolución bolivariana con el comandante Chávez, es porque tenemos independencia, porque somos más independientes que nunca. Exacto. Es decir, eso no se va a lograr sin independencia. Sin independencia no es posible lograr todo esto, ¿no? Ni la recuperación económica, ni la presencia. ¿Por qué Venezuela tiene hoy la presencia que tiene en el mundo? A pesar del discurso aislacionista de Venezuela. Porque tenemos independencia, porque tenemos dignidad, porque nos les hemos plantado a quien ha querido mancillar la dignidad de la patria, nos les hemos parado con firmeza. Ayer mismo lo decía el presidente Maduro referido al tema de Citgo y los traidores a la patria que estaban allí. Es el secretario de no sé qué cosa de la embajada, el primer secretario de la embajada de los Estados Unidos, quien viene a decirle al gobierno venezolano que tiene que liberar a 5 de los 6 detenidos porque son ciudadanos norteamericanos. Pues son ciudadanos estadounidenses, tienen la ciudadanía estadounidense, ¿no? Sí, la embajada solicitó la liberación de estos porque tenían la ciudadanía estadounidense. La respuesta del presidente, que luego ratifica en la noche después el compañero Diosdado Cabello, es que son venezolanos por nacimiento y van a ser juzgados aquí. Y Estados Unidos no tiene que meterse en este lío, ¿no? Que es el tema de Diosdado Cabello le dijo que fuera a lavarse flu. Exacto. Oh, okay. Entonces, ¿qué es el tema? Es decir, hacemos eso porque tenemos cómo hacerlo. Porque tenemos la dignidad, tenemos la historia. Aparte de eso, nosotros a un robo que le hagan a la nación, independientemente de donde esté esa empresa, no es extraterritorial, camarada. No, absolutamente. Eso es aquí. Absolutamente. Saben que esa es una de las cosas que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, el tema de la independencia es esencial. Es esencial al proyecto bolivariano. Es esencial. Incluso, cuando uno habla de Bolívar, uno está hablando de independencia y de antiimperialismo, traído a las condiciones del siglo XXI, el anticolonialismo consecuente bolivariano. Y la revolución popular y democrática que preconizó el Libertador se concreta hoy en la independencia del proyecto bolivariano que inauguramos con el comandante Chávez y que seguimos desarrollando con el compañero presidente Nicolás Maduro. En el caso específico, por ejemplo, nuestros recursos, que no excluye esto, y esto lo estamos debatiendo en la comisión, no excluye esto, la intervención, o no digo intervención, la participación de empresas extranjeras, pues, pero siempre preservando la soberanía. Claro, o sea, claro, pues nosotros tenemos, en términos económicos, por la caída de los precios del petróleo, tenemos una necesidad de divisa, y la construcción del modelo productivo tiene que ver con la diversificación de las fuentes productivas que nos permitan también incidir en el mundo, que la economía venezolana se convierta en una economía exportadora, pero en elementos productivos para atraer divisas al país, Pero eso no tiene que ver, eso no es sin menoscabo de la soberanía nacional. Entonces, necesitamos eso sí, pero bueno, nosotros tenemos un proyecto político que valoriza, por eso te digo que es esencial, el tema de la independencia y de la soberanía nacional de Venezuela, junto con los otros componentes, la soberanía popular, la participación, el protagonismo, etcétera, de nuestro pueblo. Pero es un elemento esencial. Repito, como lo decía el comandante Chávez, sin la independencia no es posible avanzar en el logro de
de los otros objetivos que tenemos. No, y aparte de eso, ahí, cuando hablamos de independencia, hablamos incluso de la independencia del mismo continente. Claro. Que es necesario para nosotros. Bueno. Aquí hay una declaración que se hizo desde Santa Cruz, en Bolivia, con el Consejo Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas rechaza sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Ahí estuvo Eulogio del Pino representando a Venezuela. Dice aquí, el Foro de Países Exportadores de Gas rechaza de forma unánime las sanciones ilegales que el gobierno de Estados Unidos pretende imponer a Venezuela. En la reunión extraordinaria de ministros del Foro se aprobó la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, que contiene un punto donde se repudia la actitud hostil de Washington al bloquear económicamente al pueblo venezolano. Este viernes, para su aprobación final, el documento será sometido a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes en la cuarta cumbre de Santa Cruz de la Sierra en esta ciudad boliviana. En su participación, el titular de la cartera petrolera, gasífera y petroquímica indicó que los países productores de gas participantes en el foro rechazan las sanciones ilegales e inhumanas que pretende aplicar el gobierno del imperio norteamericano a Venezuela y recordó que otras naciones también han sido víctimas de las acciones imperialistas de Washington. En la reunión ministerial extraordinaria del Foro del Pino resaltó el trabajo para crear un índice de precios del gas. Es importante la defensa de precios justos de los hidrocarburos, así como combatir a los especuladores que han atacado el mercado petrolero y gasífero. Fíjate bien, cuando hablamos de independencia, hablamos también de la independencia del continente en el marco de eso que llamaba Chávez la multipolaridad, ¿ven? Precisamente para defendernos del ataque permanente que tiene Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino contra todos los países latinoamericanos. Claro, pues es que nosotros tenemos que, primero, ser bolivarianos consecuentes es asumir la visión de la patria grande, ¿no? La patria es América. Exacto. Que es la sentencia bolivariana. Exacto. La patria es América. Es asumir eso. Y vernos como continente. A eso apuntó el comandante Chávez toda la vida. Ahora, ese es un proceso de lucha, de avance. Son fuerzas contradictorias que... Porque es una lucha de los pueblos, fundamentalmente. Exactamente. No de gobiernos. Exactamente. Fíjate, no. Los gobiernos tienen su papel, digamos, pero los pueblos son determinantes, son decisivos. Son decisivos. Y a veces los gobiernos actúan... Nosotros, ¿por qué derrotamos el ALCA? Es decir, nosotros teníamos tiempo luchando contra el ALCA. Yo participé mucho en la Alianza Social Continental, que desarrolló toda la campaña contra el ALCA en el continente desde los años de que se planteó el tema del ALCA, cuando estaba en la organización, en el movimiento sindical. Pero ¿cuándo se concreta? Cuando eso se convirtió, cuando esa fuerza continental se convirtió en poder político, con Kirchner, con Lula, con Chávez, Correa, con Evo. Cuando eso se concretó en poder político, ahí derrotamos al ALCA en Mar del Plata, ¿no? La célebre conferencia cumbre de Mar del Plata. Sí, cuando los gobiernos responden a los intereses de los pueblos, que es lo que pasó aquí en el continente, que retrocedimos y que pugnamos por avanzar. Por eso la función del gobierno, dándole respuesta al pueblo, respuesta efectiva. Claro, atendiendo a la visión, a los intereses históricos que tienen nuestros pueblos. Y el de la independencia es fundamental, vista en ese sentido, pero además es fundamental también vista si la ruptura con las cadenas de la opresión imperialista pasa por reconfigurar el cuadro a nivel planetario. Es decir, la estructura, eso que ahora se llama la arquitectura, o algunos llaman la arquitectónica, o institucional que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, está profundamente cuestionada. Toda esa que implica la ONU y sus derivados. Y sus derivados. Tan cuestionada hasta que Estados Unidos, por ejemplo, que la usa cuando le da la gana, bueno, no está en la UNESCO, no firma los acuerdos de... El de Kioto, por ejemplo. No de Kioto. Es decir, se la vacila, pues, ¿ok? Y la usa cuando le da la gana el Consejo de Seguridad para lanzarlo contra Libia, contra el otro, bueno, contra Venezuela. Con el caso del bloqueo cubano. Ajá. O sea, es una vergüenza ya. O sea, cinismo Dos países total en el mundo siguen Israel apoyando y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos siguen apoyando el bloqueo de Estados Unidos. El resto de los gobiernos del mundo y los países del mundo, es decir, es virtualmente la humanidad entera. Y a ellos no les importa. Entonces, la pregunta ahí es que, como decía
voy a citar al comandante Fidel, el campeón de la democracia del mundo no está respondiendo a la democracia real. Así es. Entonces, porque esa que existe ahí le interesa a ellos, les sirve a sus intereses. Y les sirve más ahora en la medida en que el proyecto político estadounidense o el proyecto imperialista estadounidense se ha hecho más regresivo, más represivo, más autoritario, ¿no? Después del año 2001, después de los eventos del 11 de septiembre. Que son de ellos, fue provocado por ellos. De ellos. Entonces, bueno, como producto de eso tiraron la tesis de la guerra permanente, la guerra preventiva, en cualquier... La ley patriota. La ley patriota en cualquier oscuro lugar del planeta donde está, ahí estará Estados Unidos. Entonces, defensa de la democracia y los valores de la democracia de ellos. Eso está absolutamente superado o cuestionado por la realidad. Y esa es la disputa que existe hoy en el mundo. Y entonces, para volverme al plano de la economía rapidito, o al tema financiero, por eso es que cuando el yuan, los rusos con el rublo, etcétera, comienzan a intercambiar entre ellos y comienzan a sacar el dólar del juego, y viene el gobierno de Venezuela y dice, bueno, ajá, tú me estás atacando por esta vía, entonces yo me invento una cesta de moneda donde no está el dólar, le estamos golpeando. Y ya imagina si avanzamos más, que implica una acumulación de fuerza mayor, por ejemplo, revitalizando proyectos del comandante Chávez, como por ejemplo el Banco del Sur. Es decir, nos comenzamos a salir del sistema financiero de ellos y comenzamos a crear un sistema financiero de los pueblos, de los intereses de los pueblos del sur, para decirlo de alguna manera. Entonces ahí estamos atacando en la médula. Por eso es que la guerra contra nosotros es tan virulenta, tan brutal, porque Venezuela hoy, igual que hace 200 años, voy a decir algo que es un lugar común, pero que es verdad, es el epicentro de las luchas, yo me atrevo a decir que mundiales, por la emancipación de los pueblos. Entonces, eso, la independencia, para volver a tu pregunta inicial, sin independencia no pudiéramos hacer eso. No pudiéramos hacer eso. No pudiéramos estar respondiendo ante eso. Ante eso. Y ser representantes de una opción válida y que ha dado resultados. Exactamente. Con toda y el bloqueo financiero que tenemos, con toda la guerra económica que tenemos, seguimos siendo faro. Así es. Faro. Y una línea de defensa del pueblo, mira, de protección. Que son líneas defensivas, pero son muy importantes, porque el neoliberalismo este pueblo estaría condenado a la muerte, al hambre. Que el presidente, está bien, la pensión del salario mínimo, entonces ahora los pensionados tienen un bono de guerra económica, que también se va a elevar. Y ahora son 4 millones de familias que van a recibir un bono navideño. Y ayer anunciaba 4 millones de familias más, por lo menos yo lo entendí así, ¿no? Es decir, estos días anunciaban 4 millones de familias más. Entonces, es decir, en medio de la guerra... 6 millones de familias recibiendo CLAP. 6 millones de familias recibiendo CLAP. Eso es lo que no entra en las cuentas de estos tipos, de esta derecha, ¿no? ¿Y eso por qué se hace? Pues tenemos independencia, si no, ¿cuál sería el plan? El de Ricardo Jaume. Tú sabes que con lo de la economía interna, nosotros podemos... Estoy haciendo un retroceso ahorita hacia lo de la economía nuestra. Tú notas que hay una distorsión terrible con cuanto a la economía. Cuando tú ves a 6 millones de familias recibiendo alimentos a precios que son, yo diría que hasta recibles. Sí. Y cuando esa misma familia que está recibiendo su CLAP va a comprar en la calle, se encuentra con otro precio totalmente desfasado. Claro. ¿Ves? Entonces ahí tú notas también otro elemento que te habla de la guerra económica. Claro, son precios de guerra. Exacto. Son precios de guerra, son precios para atacar al pueblo. La guerra económica es, yo la he definido así, lo decía en estos días en una actividad que estaba con el presidente, la guerra económica es un atraco al salario de los trabajadores y al ingreso de la familia. Ese es el sentido, para desmoralizar, para generar descontento, para que ese descontento se vaya contra el gobierno, solo que hasta ahora ese descontento se ha ido en contra de ellos. Yo lo decía después de las elecciones de gobernadores, que hubo un voto castigo, sí, pero un voto castigo contra la oposición. Contra la oposición, exacto. Contra los autores de esa guerra. No, es que hay algo que
que vemos en cuanto a la guerra económica. Ellos no han podido convencer de que es el Estado el culpable. Claro, porque, porque es una cosa hasta visible. Primero que aparece el autor principal de esto, aparece Donald Trump desde el mismo momento en que pisa la Casa Blanca atacando ya directamente. Así es. Se aparece el autor, digamos el que manda. Así es. El que manda allí, porque no estamos hablando de venezolanos lo que están mandando directamente a la Casa Blanca. Y segundo, ¿cómo escondes tú lo de Dollar Today? Y cómo ellos, ¿tú te acuerdas que ellos incluso antes, cuando trataban de explicar matemáticamente de dónde surgía lo de Dollar Today, hoy no pueden, es imposible. No pueden, pues no tienen ninguna conexión con la economía. Exacto. ¿Cómo hacer para preservar también la independencia? ¿Y qué debe hacer el pueblo? ¿Cuánto es lo productivo? Estamos hablando de... a mí no me gusta llamar que nosotros salgamos a rentismo petrolero, pero nosotros vamos a tener petrolero hasta el final de los tiempos. Yo hablo es de cómo cambiar nuestra economía para llevarla hacia un Estado socialista, que sea productivo, nacionalista, que agarre y se encargue, que nosotros mismos, incluso entre privados, públicos, siempre teniendo nosotros ese control, porque tenemos que tenerlo. Incluso yo soy de los que piensa que uno de los sectores estratégicos que tenemos que dominar es los alimentos. Claro. O sea, para nosotros es imprescindible entrarle de frente a esa materia. Ahora, ¿cómo hacer para preservar la independencia a través de ese frente? Pues? Nosotros tenemos que, en el plano de salir de esto implica un conjunto de medidas, ¿no? Tiene que ver con temas medidas cambiarias, medidas fiscales, tributarias, en terreno tributario, pero sobre todo, fundamentalmente, con una visión estratégica, estructural, en la producción. Tiene que ver con construir el nuevo modelo. Construir el nuevo modelo, que es un modelo que llama el presidente posrentista, modelo económico productivo posrentista. Nosotros tenemos que superar el modelo rentista petrolero en tanto distorsión o como herencia de un desarrollo capitalista neocolonial y dependiente, y por lo tanto un capitalismo atrofiado construido en base a los intereses de las transnacionales imperiales, que en la División Internacional del Trabajo nos especializó a nosotros en producir petróleo, más nada. Y por eso es cuando entramos en ese terreno, aquí se abandonó la producción agrícola, aquí no hubo desarrollo industrial importante, ¿no? Aquí incluso las transnacionales no trasladaron a sus fábricas acá. No, aquí el desarrollo... Con el producto elaborado ya. Aquí el desarrollo industrial importante de este país, la industria pesada, fue el Estado. Aquí había alguna industria ligera, los años 40, 50, que hasta los 60, que después desapareció. Industria textil, la industria del calzado, alguna industria de ese tipo. Básicamente ensambladores de vehículos, etcétera. Pero aquí no ha habido un desarrollo importante. Si esta burguesía es parasitaria de verdad, porque ha habido de la renta, de la transferencia de la renta petrolera. El Estado capta la renta internacionalmente y la distribuye ¿a quién? A los sectores de la burguesía. ¿Por qué? Por la vía de crédito, préstamos, etcétera, condonación de deudas, mil maneras en que lo hizo siempre. Entonces tenemos que construir el nuevo modelo teniendo al petróleo como pivote, que es nuestra gran fortaleza. Petróleo es el pivote para construir y para fortalecer toda la producción nacional. Nosotros en eso no estamos partiendo de cero. No tenemos guías importantes. Una es la Constitución, el régimen socioeconómico, que por supuesto nosotros tenemos que debatir en la Constituyente en algún momento y avanzar allí. Yo hablaba el otro día y creo que algunos agarró y se sorprendió cuando yo hablaba de que nosotros tenemos que ya ir reflejando el Estado socialista dentro de la Constitución. Claro, porque para allá vamos. Claro, para allá es que vamos. Si no lo reflejamos, ¿cómo vamos ahí? Exacto. ¿No? El plan de la patria. El plan de la patria establece lineamientos fundamentales, establece metas incluso, en algunos elementos ahí, en algunos objetivos. Y la agenda económica bolivariana. Yo creo que la agenda económica bolivariana es como que la gran guía de este momento. Exacto. Que nos permitió a nosotros, nos ha dado una orientación muy precisa de por dónde son los caminos que tenemos que avanzar en lo productivo, ¿no? Construir allí.
Entonces tenemos un programa, digámosle así, económico. No es verdad que no tenemos plan económico, como dicen algunos. Tenemos un plan. Ellos son los que no tienen plan económico. No, el plan de ellos es el de los gringos. Sí, el de los gringos. Y las transnacionales. ¿No? Nosotros tenemos un programa y un plan en materia económica, que tiene que ver con eso, con el establecimiento de una economía basada en un importante desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, de las capacidades productivas del país. Y en ese plano, yo coincido con algunos planteamientos que han hecho, entre otros creo que Pascualina es una de las que lo sostiene, que lo que hoy se transfiere de renta a los sectores monopólicos de la economía venezolana, nosotros tenemos que transferirlo a la economía comunal. Nosotros tenemos que construir una base principalísima de ese nuevo modelo económico productivo. Dentro de la forma de propiedad es que nosotros tenemos que construir una poderosa economía comunal, que no es una economía secundaria ni marginal, sino que es una poderosa economía comunal basada en el territorio, producción de alimentos. Territorio y lo que tiene ese territorio para explotar. Exactamente. Exacto. Y entonces, esa economía comunal para producir. Esa economía comunal articulada a las otras formas de propiedad social, bien sea la propiedad estatal, la mixta, la propiedad de los trabajadores, en caso de empresas administradas por los trabajadores, bajo gestión directa y democrática del proceso social del trabajo, conformaría un área socialista de la economía. Ese término de área socialista me lo copiaron los sandinistas en algún momento que ellos lo usaron, ¿no? En la primera, antes de la caída con Chamorro, sí. Con Violeta Chamorro. Ellos crearon una zona, un área de economía socialista allí, mantenían la propiedad privada. Y esa relación con la propiedad privada, aquí nosotros vamos a tener propiedad privada durante un tiempo, ¿no? Nosotros durante bastante, yo diría tiempo, nosotros no vamos a abolir la propiedad privada en Venezuela, porque además estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción. Claro, no estoy hablando del cepillo de dientes. Exacto. No estoy hablando del cepillo de dientes. Sí, de los medios de producción. No vayan a hacer que después te agarren y dicen, no, que Piñate dijo esto, entonces nos van a quitar la casa. Además estoy diciendo que no vamos a abolir. No vamos a abolir. ¿No? Entonces, no, porque el proyecto nuestro incluso incluye es de una economía mixta. Ellos se agarran de una frasecita. Sí, incluye una economía mixta, ¿no? Pero nosotros, el hecho de que desarrollemos una economía mixta, protejamos incluso, no solo protejamos, estimulemos la producción nacional de sectores privados, que de hecho lo hacemos y tenemos que seguirlo haciendo, no quiere decir que no avancemos en la construcción y en el fortalecimiento de la propiedad social sobre medios de producción, ¿no? Porque nuestro proyecto marcha. Es un proceso, estamos en una transición socialista, como decía Fernando Martínez Heredia. Él no hablaba de transición al socialismo, sino de transición socialista, ¿no? Y él alguna vez explicó esa categoría. Entonces, creo que es eso. Para allá debemos ir marchando. Es decir, por ahí creo que marcha el tema de hacia dónde el modelo, cuando se habla de construir el nuevo modelo económico productivo, postrentista, es con eso, una diversificación de todas las ramas de la economía, que sostener este país ya no solo a punta de exportación petrolera y de alguno que otro derivado, sino a punta del esfuerzo del trabajo de todos los sectores de la vida nacional. Decía Pascualina, yo cito a Pascualina, porque Pascualina yo creo que es una de las preclaras aquí en cuanto a que el tema no es que el modelo nuestro, el que nosotros estamos tratando de impulsar, sea fracasado porque nunca lo hemos podido implementar en su real dimensión. Claro, el modelo aquí no es nuestro. Lo que hablamos es siempre de incluso yo lo dije en alguna oportunidad, el socialismo siempre ha sido un modelo acosado, asediado por el capitalismo, ¿verdad? Sí. Entonces, hacia la construcción, hacia dónde ir, es el tema fundamental. Incluso que hasta los sectores privados les conviene. Claro. Porque el neoliberalismo y vuelvo al Estado-Nación y a la soberanía, al ser vulnerada, ninguna industria local, privada, nacional, va a sobrevivir al neoliberalismo. Yo lo hablaba en estos días con algunos de los constituyentes empresarios que tenemos ahí en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, con esta lógica o antilógica que se está desarrollando la economía venezolana ahorita, el tema de los precios, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden ellos producir? Es decir, está en una incertidumbre permanente
decir, para establecer costos de producción, Materia costos de prima, ganancia, todo. materia prima, en fin, todo eso no pueden, es muy difícil. Entonces, incluso los sectores nacionalistas del empresariado nacional, sectores que quieren producir, que no están vinculados o que no viven de la burbuja financiera, ni la especulación financiera, ni andan en la onda de Dollar Today, ni andan especulando. Incluso esos sectores que son, digamos, comprometidos con el Estado-Nación, con la nación venezolana, les conviene que nosotros derrotemos esta guerra. Exacto. Derrotemos estas posiciones. Y por eso, bueno, y están ahí. Bueno, tenemos divergencias sobre determinados temas, las debatimos. Y bueno, Y a he sido veces, testigo. y parece mentira, muchas de las diferencias que tenemos son de concepto. Así es, así es. De concepto, de forma o de... Y son conceptos generalmente al lado de los pelos de aquellas campañas macartistas. Así es. O sea, Sí, muchos sí. de los conceptos. Cuando se habla Sí, algunos prejuicios que quedan por ahí. algunos prejuicios que te quedan. Porque realmente, a la hora de la chiquita, incluso con los compañeros constituyentes empresarios, y digo compañeros porque sí, se han sentado, han debatido, y hemos debatido de una manera bien sabrosa, Sí. porque jamás se ha pasado a mayores, siempre ha habido una explicación oportuna. Por eso Sí. te decía que es un tema de conceptos también, de pasar por encima de esos prejuicios en cuanto a conceptos. ¿Ves? En caso del mismo Camacho, al que yo siempre agarro y le digo mi escuálio favorito, a Chemel, mi escuálio favorito. O sea, ¿por qué? Es como pasar por encima de los prejuicios, por encima de la campaña anticomunista, Piñate. Claro. Hay una campaña contra el socialismo, contra el comunismo tan terrible, y eso no es de ahora. Claro, esa campaña tiene más de 100 años. Más de 100 años. Esa campaña se intensificó cuando Marx habla y Marx habla en el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y se refiere a reyes y no sé qué, y burguesas y no sé qué cosas que atacan. Es esa campaña, que luego se intensificó con la toma del poder por los bolcheviques, que se comían los niños, que que ta. Lo vimos aquí. Eso tiene 100 años, tiene más de 100 años de prejuicio anticomunista. ¿Tú te acuerdas que hablaban de cubanizar? De cubanizar, exacto. Cada vez que nosotros hablábamos de, por ejemplo, a mí me da risa porque cuando ellos te hablan de adoctrinamiento, que nosotros pensamos adoctrinar, y resulta que llevamos todo el tiempo del mundo y el capitalismo adoctrinando a la gente. No solamente adoctrinando, es alienando, que es peor. Claro, la supuesta despolitización del capitalismo es una forma de despolitizar al pueblo para ponerlo al servicio de los intereses. Exacto, que tú no pienses. Del capitalismo, que la gente que no piense, entonces tiene un objetivo político. Porque eso va acompañado de un proceso de ideologización en la escuela. A todos nosotros nos dijeron, en la escuela, que Rómulo Betancourt era el padre de la democracia. Sí. Y que Cristóbal Colón había venido a liberarnos. Y que con Cristóbal Colón llegó la civilización. ¿Qué es eso? A Venezuela. Dime, ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué Eso es? es. Eso es ideologización a favor de los intereses de ellos. Exacto. Ahora nosotros, socialistas, bolivarianos y chavistas convencidos, ¿no? Entendemos que la educación es para formar ciudadanos que van a construir el socialismo bolivariano y chavista. Sí. Solo que nosotros lo decimos. ¿Qué hicieron nosotros con no tenemos Bolívar? currículum oculto. Nosotros lo decimos. ¿Qué hicieron ellos con Bolívar? Así es. Lo enterraron, lo pusieron allí, 17 de diciembre, 24 de julio. Esto es dos fechas lo que se les Así es, celebra. una estatua y ya está. Y punto. Ya está, La pero- broncificación le llaman. La broncificación del prócer. Así es. En este caso. Pero al final viene Chávez, destapa, y que se encuentra con una banderita, compadre, esas que se compraban en un bonero. Ajá. Qué cosa más terrible. ¿Eh? Sí, O sea, sí. es el ataque permanente contra el cerebro, contra la cabeza del venezolano. Por eso yo decía, con esto finalizamos ahí, Piñate, dame tu opinión. ¿Sabes qué es lo terrible? Que nosotros no entendamos que a través del proceso de transformación hacia el modelo que nosotros queremos, modelo socialista, vaya a la par con eso, la ideologización. O sea, lo ideológico vaya acompañando. Y no va a decir ideologización, sino que lo ideológico, el debate sobre el tema ideológico vaya acompañando eso. Porque el capitalismo, a final de cuentas, fíjate,
no tiene capacidad para resolver los conflictos en el mundo No. que vamos a ver con la superpoblación, con la carencia de alimentos, ante la superpoblación y todos los problemas que va a generar ahora los problemas mundiales. Mira, no tiene capacidad. El capitalismo ha generado los problemas. La sociedad de clase en general, pero con el capitalismo se ha, yo diría que multiplicado los problemas. Yo siempre lo digo, cuando a mí me dicen, no, que la revolución bolivariana en 18 años no ha resuelto tal y tal problema. Y yo digo, bueno, pero... Es una grandísima mentira, claro, empezando por ahí. para empezar por ahí, pero el capitalismo, en 5 siglos, uno de sus resultados más palpables y visibles son 1.300 millones de hambrientos en el mundo. Es decir, la población china, pues. 1.300 millones de hambrientos en el mundo. Sin hablar, qué sé yo, de la destrucción ambiental, la puesta en peligro de la vida en el planeta, sin hablar de todo eso. ¿No? Solamente la guerra, los muertos por guerra por posesión de recursos. Porque las guerras todas han tenido una motivación final en la economía. Controlar las fuentes de materia prima. Eso lo describe Lenin, el presidente lo citaba en estos días. El imperialismo fase superior del capitalismo, ¿no? Entonces, los controles de la fuente de materia prima, de fuerza de trabajo, mano de obra barata y de mercado. Es la lucha por todo eso lo que ha generado las guerras, incluyendo las 2 guerras mundiales. Entonces, eso es lo que ha creado el capitalismo. Tú tienes razón, no está en capacidad de resolver los problemas que hoy aquejan a la humanidad. Este estado de cosas en el mundo no está en capacidad de hacerlo. Y en Venezuela menos. Una vuelta de esta derecha y del imperialismo al poder político en Venezuela implicaría un retroceso histórico de siglos, hermano, de siglos, ¿no? Vendríamos la democracia liberal burguesa que tuvimos entre el 58 y el 98. Olvídense de eso, nosotros vamos para allá. Aquí vendría un gobierno autoritario y fascista, porque para imponer ese programa, el programa de Ricardo Haussmann... Tienes que asesinar y tienes que matar. Tienes que acabar con... tendría que hacerlo sobre un baño de sangre. Exacto. Sobre un baño de sangre. Y eso no... Porque ese pueblo no lo va a aceptar. Ya hubo un preámbulo con el 27 y 28 de febrero del 89. Así es. No, pero eso se quedaría chiquito. Quedaría pequeño, porque en aquel momento nuestro pueblo salió en forma incluso desesperada, sin dirección. Hoy hay dirección, hay conciencia, hay organización y hay unión cívico-militar. Es decir, esta fue una revolución, como decía Chávez siempre, pacífica pero no desarmada, o sea, es armada. Exacto. ¿Oh? Entonces, la salida para el pueblo venezolano, para los pueblos de América, está en el proyecto socialista. Y en nuestro caso, el socialismo bolivariano y chavista, el que nos legó el comandante Chávez, que está expresado hoy en el programa de la patria y que está dirigiendo el compañero Nicolás Maduro. Ahí nosotros no tenemos ninguna duda, ninguna ambigüedad. En eso nosotros estamos absolutamente claros y somos coherentes en ese terreno. Entonces tenemos que seguir avanzando en esa construcción. Yo creo que hay elementos auspiciosos. A nivel mundial, ya hoy alguna gente ya está hablando de que el mundo es multicéntrico y pluripolar, ¿no? Ya se dan datos de ese tipo, los BRICS, etcétera, el movimiento de cooperación de Shanghái, etcétera. Economías emergentes que están surgiendo en nuestro propio continente. No nos han podido golpear en la OEA, pues a pesar de que no han podido. Y esa es ellos no han logrado dividir, fracturar ni Petrocaribe ni el ALBA. 2 construcciones del comandante Chávez. Y el CELAC tampoco, porque el CELAC está ahí está. Ellos han avanzado en el continente suramericano. Ellos avanzan ahí con 4 o 5 gobiernitos, no pueblos. Ojo. Pero yo no sé cómo van a hacer para Lula. ¿Ves? O para Cristina, Cristina también. Ahí está. ¿Ves? Entonces, y Rafael por ahí. Creo que llega a Ecuador mañana, en estos días llegaba. Llegó hoy, no sé. Hay que ver, en estos días llega. ¿Por qué? Porque es que la derecha no puede ver. Mira, el liderazgo de Rafael, yo creo que hasta es bien importante su retorno. Claro. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la derecha volvieron de nuevo con Lenin, volvieron otra vez a atacar, chicos, a retroceder dentro de ese país. Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina. Y no entienden que ahí hay pueblos y hay pueblos que están luchando, papá. Así es. Y los masas están saliendo a la calle.
en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia. Es decir, hay movimiento de masa. Yo creo que viene una oleada, esa la ha anunciado el presidente Maduro, viene una segunda ola. Bueno, vamos a verla. Y no solo a verla, nosotros vamos a estimular hasta donde podemos con el ejemplo de la Revolución Bolivariana. Exacto. Bueno, este programa está siendo grabado justamente en el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Un abrazo, presidente. Feliz cumpleaños, piñate. Un abrazo, hermano presidente. Toda la felicidad, toda la salud del mundo para seguir teniendo las riendas de la patria en sus manos. Y lo voy a decir así para que después estallen las redes por ahí. Empiecen a mandar mensajes. Y hoy, cuando se está emitiendo, que es 25 de noviembre, el cumpleaños mío. Chao, pues. Nos vemos el martes. Felicitaciones.